si quieres cenar, lámelo del piso. Mi yerno se burló de mí con esa sonrisa afilada, justo después de tirar mi plato al suelo de un manotazo mientras hacía un brindis en la cena. Me levanté despacio, me ajusté el saco y pronuncié 3 palabras que lo dejaron completamente aterrorizado. Al día siguiente, hice algo todavía peor. Me alegra tenerte aquí, escuchándome. Acompáñame en esta historia hasta el final y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha viajado mi voz en la noche. La invitación había llegado un martes por la tarde, entregada a través de la voz habitualmente alegre de mi hija Sofía por teléfono. Papá, a Mauricio le dieron ese ascenso en el despacho. Vamos a hacer una cena de celebración este sábado a las 7. Por favor, ven. Yo debía haber sido más sabio. Después de 3 años de viudez, después de incontables cenas en las que me sentía más como un fantasma indeseado que como familia, debía haber declinado con cortesía. Pero Sofía era mi única hija, mi único hilo atado a lo que quedaba de mi familia. Así que planché mi mejor camisa, lustré mis zapatos y manejé los 30 minutos de trayecto hasta su casa en los suburbios, llevando una botella de vino y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez las cosas serían diferentes. Su casa siempre me intimidaba un poco. No porque fuera una mansión, sino porque cada rincón de ese lugar gritaba la influencia de Mauricio. Los muebles modernos, fríos y angulares que Sofía jamás habría elegido por su cuenta. El arte abstracto colgado en las paredes que no le decían nada al alma de nadie. Las encimeras de mármol helado que hacían que la cocina pareciera más una sala de exhibición que el corazón de un hogar. Mi Sofía siempre había preferido los espacios cálidos, llenos de vida. Antes de Mauricio, su departamento estaba lleno de telas suaves, colores vivos y fotografías de la familia. Ahora, esas fotos estaban exiliadas a una sola repisa en el pasillo, casi escondidas en la penumbra. Mauricio abrió la puerta vistiendo lo que yo ya reconocía como su sonrisa de actuación. Esa que usaba cuando necesitaba parecer encantador, pero que no lograba ocultar del todo su desdén. Don Darío, justo a tiempo. Pase, pase. Su voz arrastraba ese entusiasmo de plástico que me erizaba la piel. El comedor estaba puesto para 8 personas. Reconocía la mayoría de los rostros, colegas de Mauricio del despacho de abogados, una pareja que había conocido en su boda, y Jimena, la amiga de Sofía que siempre se esforzaba demasiado por sacarme plática. Sofía salió de la cocina llevando un vestido que no le conocía. Se veía hermosa, sí, pero de alguna manera apagada, como un foco al que le están robando la corriente. Papá me besó la mejilla y, por un instante, respiré su perfume de siempre, ese aroma a jazmín que usaba desde la universidad. Qué bueno que pudiste venir. Mauricio ya estaba presidiendo la cabecera de la mesa, como un rey en su corte, deleitando a sus invitados con la historia de su ascenso. Socio principal a los 35 años, decía, gesticulando con su copa de vino tinto. El más joven en la historia de la firma. Supongo que todas esas semanas de 70 horas de trabajo por fin rindieron frutos. Tomé mi lugar asignado, que, naturalmente, era el más alejado de Mauricio, apretado entre la pared y Jimena, quien de inmediato se lanzó a darme un relato detallado sobre las solicitudes universitarias de su hija. Yo asentía y sonreía, pero mi atención no dejaba de vagar hacia mi hija. Sofía estaba interpretando a la anfitriona perfecta, rellenando copas y asegurándose de que a nadie le faltara nada. Pero había algo mecánico en sus movimientos, como si fuera una muñeca de cuerda. Cuando se reía de los chistes de su esposo, el sonido nacía hueco, vacío. La cena en sí era un banquete elaborado, un platillo de mariscos que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en el mercado en todo un mes. Comí con cuidado, muy consciente de que cada uno de mis movimientos estaba bajo escrutinio. Mauricio tenía el talento de hacerme sentir como una pieza de museo, una antigüedad que había que tolerar en lugar de disfrutar. Y bueno, Darío, soltó Mauricio durante una pausa en la conversación, su voz cruzando la mesa como un fiscal interrogando a un testigo. ¿Todavía te mantienes ocupado en el retiro? La pregunta sonaba inocente, pero yo conocía a Mauricio lo suficiente como para ver el cuchillo escondido. Quería que yo admitiera frente a todos que mis días estaban vacíos, que pasaba las horas mirando la televisión y esperando llamadas telefónicas que casi nunca llegaban.
Me mantengo activo, respondí, simplemente. Eso es maravilloso, dijo una de las colegas de Mauricio, una mujer con ojos amables que parecía genuinamente interesada. ¿Qué tipo de actividades disfruta? Antes de que yo pudiera abrir la boca, Mauricio soltó una carcajada. Oh, Darío es muy modesto. No le gusta presumir de su emocionante vida yendo a comprar el mandado y visitando doctores. La mesa entera se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Sofía se tiñó de un rojo intenso, pero no dijo nada. Ella nunca decía nada cuando Mauricio lanzaba estos pequeños cortes, estas crueldades casuales que él disfrazaba de sentido del humor. Sentí el ardor familiar de la humillación quemándome el pecho, pero mantuve mi expresión de piedra. Mauricio, murmuró Jimena, claramente incómoda. ¿Qué? Solo estoy bromeando. Darío sabe que estoy jugando, ¿verdad, Darío? La sonrisa de Mauricio era tan afilada como una navaja. Nosotros tenemos ese tipo de relación. Muy honesta. Muy directa. Asentí con la cabeza, porque no confiaba en mi propia voz. La conversación siguió su curso, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir la lástima irradiando de los demás invitados, la forma en que evitaban cuidadosamente mirarme a los ojos. Lo peor llegó durante el postre. Sofía había horneado mi pastel favorito, el de chocolate, usando la misma receta que preparaba su madre, con ese betún de queso crema que siempre me ha fascinado. Fue un pequeño acto de amor, un gesto que me recordó a la niña que yo había criado, la misma que solía treparse a mis piernas para que le leyera cuentos antes de dormir. Iba a la mitad de mi rebanada cuando Mauricio empezó a contar una historia sobre un cliente difícil. Alguien que, aparentemente, le recordaba a su suegro. Ya saben cómo es la gente mayor, dijo, con ese tono condescendiente que yo había aprendido a detestar. Se aferran a sus costumbres, se niegan a adaptarse a cómo funciona el mundo ahora. Creen que la vida les debe algo solo porque llevan mucho tiempo respirando. Sentí un ligero temblor en las manos, pero seguí comiendo, decidido a no darle la satisfacción de verme reaccionar. Y entonces, ocurrió. Mauricio estaba gesticulando exageradamente con su copa de vino, actuando para su público, cuando accidentalmente golpeó mi brazo. El plato salió volando de mis manos. El pastel y el betún se estrellaron contra el piso de madera en un desastre de chocolate y crema. La mesa estalló en un coro de voces preocupadas, gente ofreciendo servilletas y disculpas. Pero Mauricio se quedó sentado, con una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios, mirándome fijamente mientras yo contemplaba mi postre arruinado. Oh, no, dijo, con una voz que escurría falsa simpatía. Darío, cuánto lo siento. ¡Qué desastre! Hizo una pausa, dejando que el momento se estirara, asegurándose de que todos estuvieran mirando. Luego, levantó su copa de vino en un brindis burlón. Bueno, si quieres terminar tu cena, vas a tener que lamerla del piso. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Varias personas soltaron un jadeo de asombro y escuché a Jimena susurrar, Mauricio, en estado de shock. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Sofía. Estaba congelada, pálida como un fantasma, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Me levanté despacio, mis articulaciones protestando después de haber estado sentado tanto tiempo. Todos los ojos en la habitación estaban clavados en mí mientras me ajustaba cuidadosamente el saco, alisando la tela con unas manos que, de pronto, habían dejado de temblar. Miré directamente a Mauricio, cuya expresión de suficiencia comenzaba a desmoronarse al darse cuenta de que algo oscuro había cambiado en mi postura. Me incliné hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escucharme con claridad, y pronuncié 3 palabras que sabía que lo perseguirían en sus pesadillas. Lo sé todo. El color abandonó su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Abrió y cerró la boca como un pez boqueando fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Me enderecé, me despedí de los invitados con un educado movimiento de cabeza y salí de esa casa con mi dignidad intacta y mi arma secreta por fin revelada sobre la mesa. 24 horas después, haría mi siguiente movimiento, y Mauricio descubriría que subestimar a un anciano de 68 años había sido el error más catastrófico de toda su vida. 3 semanas antes de esa humillante cena,
Yo había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi yerno. Fue una tarde de jueves a principios de octubre, uno de esos días frescos de otoño en los que el viento ya trae la promesa del invierno. Sofía me había llamado esa mañana, con la voz tensa por el agotamiento. Papá, estoy teniendo un día horrible. La presentación en la que llevo semanas trabajando se adelantó y tengo que volar a Monterrey esta misma noche. ¿Crees que podrías darte una vuelta por la casa? El plomero va a ir a arreglar la fuga del baño de visitas y Mauricio va a estar en los juzgados todo el día. Por supuesto, le dije que sí. Sofía se había estado matando de cansancio últimamente, haciendo horas extras en la agencia de publicidad mientras intentaba mantener viva la visión de Mauricio de un hogar perfecto. Lo menos que podía hacer era recibir a un simple plomero. Llegué a su casa alrededor de las 2 de la tarde, abriendo con la llave de repuesto que Sofía me había dado meses atrás. El plomero no llegaba hasta las 3:30, así que me acomodé en la sala con un libro, disfrutando del silencio. Su casa podía ser fría y moderna, pero era pacífica cuando Mauricio no la estaba llenando con su voz. Fue entonces cuando escuché abrirse la puerta principal. Mi primer pensamiento fue que Mauricio había llegado temprano. Grité un saludo, pero no obtuve respuesta. En su lugar, escuché voces. La voz de Mauricio y la de alguien más. Una mujer, pero no era mi hija. Era una voz más suave, más joven. ¿Estás seguro de que no va a regresar?, preguntó la mujer. Hasta mañana en la noche, respondió Mauricio, y su voz tenía una calidez que yo jamás le había escuchado usar con Sofía. La junta en Monterrey va a terminar tarde y seguro se queda a dormir allá en lugar de tomar un vuelo de madrugada. Me quedé congelado en el sillón, el libro olvidado en mi regazo. La parte racional de mi mente intentaba buscar explicaciones inocentes. Tal vez era una colega. Tal vez estaban trabajando en un caso. Pero algo en el tono de sus voces, algo íntimo y resbaladizo, me dijo que estaba presenciando algo completamente distinto. Se movieron por la casa, sus voces haciéndose más claras a medida que se acercaban a la sala. Tenía segundos para decidir qué hacer. Podía anunciar mi presencia, enfrentar la incomodidad de lo que fuera que estuviera pasando, o podía esconderme y rezar para que no me vieran. Elegí esconderme. Moviéndome tan silenciosamente como mis viejas rodillas me lo permitieron, me deslicé detrás del enorme sofá seccional que dominaba la sala. No era el escondite ideal, pero la forma en que estaban dispuestos los muebles creaba un pequeño punto ciego cerca de la ventana. Me agaché ahí, sintiéndome ridículo y aterrorizado a partes iguales, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Dios, extrañaba esto, dijo la mujer, y escuché el sonido inconfundible de un beso. Un beso largo y apasionado que me revolvió el estómago. Lo sé, mi amor. Este caso me ha estado consumiendo, pero ya casi termina. Y entonces podremos empezar a hacer planes de verdad. Mis manos estaban temblando. ¿Planes de verdad? La frase flotó en el aire como una sentencia de muerte para el matrimonio de mi hija. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó la mujer. Dijiste que se lo ibas a decir pronto. Mauricio soltó una carcajada, pero no fue esa risa cruel a la que yo estaba acostumbrado en las cenas familiares. Esta era diferente. Casual, despectiva. Sofía está tan enterrada en su trabajo que no se daría cuenta ni aunque trajera a una banda de guerra a tocar a la casa. Además, no es que me le esté poniendo difícil. Prácticamente vive en la oficina. Pero se lo tienes que decir. Ya no puedo seguir haciendo esto, Mauricio. Escondiéndonos, fingiendo que solo somos amigos cuando nos topamos con alguien. Quiero una relación de verdad. Hubo una pausa, y escuché movimiento, el crujir de la ropa, pasos sobre el piso de madera. Se estaban moviendo hacia el sofá donde yo estaba escondido. Mi espalda gritaba de dolor por la postura incómoda, pero no me atreví ni a respirar. Por supuesto que se lo voy a decir, dijo Mauricio, su voz ahora muy cerca. Pero tengo que calcular bien el momento. Sofía ha estado manejando unas cuentas muy importantes en la agencia, y no me conviene que se desmorone y cometa errores que nos dejen mal parados a los dos. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. La crueldad casual de sus palabras me robó el aliento.
Estaba hablando de mi hija como si fuera un problema de negocios que había que gestionar, una molestia que debía ser manejada en el momento más oportuno. A veces pienso que solo me estás dando largas, dijo la mujer, y ahora pude escuchar la duda arrastrándose en su voz. Amanda, mírame. Escuché a Mauricio acercarse a ella. Te amo. Te he amado desde el día en que nos conocimos en aquel congreso. Esto que tengo con Sofía lleva años muerto. Solo somos un par de roomies que comparten una hipoteca. Amanda. Guardé ese nombre en mi memoria junto con todo lo demás que estaba aprendiendo sobre el hombre con el que mi hija se había casado. Ella ni siquiera sabe quién soy, ¿verdad? Preguntó Amanda. Nunca le has hablado de mí. ¿Por qué habría de hacerlo? Ella no lo entendería. Sofía ve todo en blanco y negro. No entiende que a veces las relaciones simplemente cumplen su ciclo, que la gente toma caminos distintos. Pensé en todas las veces que Sofía me había llamado, preocupada por su matrimonio, preguntándome si era normal que las parejas se sintieran tan distantes. Ella se echaba la culpa, se preguntaba si estaba trabajando demasiado, si no estaba siendo lo suficientemente atenta, todo mientras Mauricio construía una vida con otra mujer. Se alejaron del sofá, sus voces desvaneciéndose mientras subían las escaleras. Me quedé escondido durante otros 10 minutos, escuchando los sonidos de su infidelidad desarrollándose en la misma cama que Sofía compartía con su esposo. Cuando por fin escuché la regadera abrirse, salí a gatas de mi escondite y salí silenciosamente por la puerta trasera. Me senté en mi coche durante 20 minutos, con las manos apretando el volante, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Una parte de mí quería llamar a Sofía de inmediato para advertirle, para protegerla de la devastadora traición que se avecinaba. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido lecciones muy duras sobre tiempos y estrategia durante mis años en inteligencia militar, me dijo que esperara. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud real de lo que Mauricio estaba haciendo antes de destruir el mundo de mi hija, y necesitaba descubrir cómo decírselo de una manera que no terminara destruyéndola a ella también. El plomero nunca llegó ese día. Cuando Sofía me llamó por la noche para preguntar, le dije que todo había salido bien. Fue la primera mentira que le dije a mi hija en toda mi vida, pero no sería la última. Durante las siguientes 3 semanas, observé a Mauricio con otros ojos. Cada interacción familiar adquirió un nuevo significado. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre lo tarde que trabajaba Sofía, yo escuchaba el alivio en su voz. Cuando hablaba de su apretada agenda, yo me preguntaba cuánto de ese tiempo lo pasaba realmente con Amanda. Cuando criticaba a Sofía por estar distraída o cansada, me daban ganas de agarrarlo por el cuello y decirle exactamente por qué ella se sentía tan distante. Porque mi hija podía sentir, en algún nivel subconsciente, que su matrimonio era una mentira. La noche de esa terrible cena, cuando Mauricio cruzó la línea, cuando me humilló frente a sus amigos y colegas mientras mi hija guardaba silencio, me di cuenta de algo fundamental. Mauricio creía que él tenía todo el poder en la dinámica de nuestra familia. Creía que podía tratarme como a un viejo inútil y senil porque yo era solo el padre indefenso de Sofía, dependiente de su caridad y demasiado débil para defenderme. No tenía idea de que yo estaba sentado sobre información que podía hacer volar en pedazos su vida perfectamente construida en cuestión de minutos. No tenía idea de que el hombre al que estaba humillando había pasado 40 años en inteligencia militar, que yo entendía mejor que nadie cómo recopilar información y usarla estratégicamente. Cuando me incliné y le susurré esas 3 palabras, lo sé todo, vi su rostro transformarse de una superioridad arrogante a un terror absoluto. Porque en ese instante, Mauricio comprendió lo que yo sabía desde hacía semanas. El equilibrio de poder en nuestra familia había cambiado por completo. Y al día siguiente, yo empezaría a usar ese poder para proteger a mi hija, incluso si eso significaba romperle el corazón en el proceso. A la mañana siguiente de la cena, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo había permitido que Mauricio me hiciera sentir pequeño, irrelevante, como una carga que mi hija soportaba por pura obligación. Pero acostado en mi cama a las 5:30 de la mañana, viendo cómo el amanecer pintaba de dorado las paredes de mi cuarto, me di cuenta de que mis 40 años en la milicia no se habían borrado con la jubilación. Aún sabía cómo planear, cómo hacer estrategias y, lo más importante,
cómo ganar. Mi primera llamada fue a Tomás, el Búho, Rodríguez, un viejo colega de mis días en el ejército que se había convertido en investigador privado tras retirarse. Tomás y yo habíamos servido juntos en épocas donde recopilar inteligencia significaba paciencia, observación cuidadosa y documentación meticulosa. Si alguien podía ayudarme a armar un caso hermético contra Mauricio, era él. Darío, la voz de Tomás crujió a través del teléfono, cálida y con afecto genuino. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. Escuché por ahí que andabas lidiando con algunas complicaciones familiares. La comunidad militar es más pequeña de lo que la gente cree, especialmente entre los que trabajamos en inteligencia. Las noticias vuelan cuando uno de los nuestros tiene problemas. Necesito tu ayuda, Tomás. Ayuda profesional. Y necesito que se haga de forma discreta, cuidadosa, por alguien en quien confíe ciegamente. ¿De qué estamos hablando? Un esposo infiel. Mi yerno. Está engañando a mi hija. Tengo algunas pruebas, pero necesito más. Lo suficiente para asegurarme de que ella me crea cuando se lo diga, y lo suficiente para protegerla de lo que venga después. Tomás se quedó callado un momento, y casi pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. Esto no se trata de venganza, ¿verdad, Darío? Porque si lo que buscas es destruir a este tipo por puro coraje. Se trata de proteger a Sofía, lo interrumpí con firmeza. Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Y cuando se entere, va a necesitar todas las ventajas posibles. De acuerdo. Pero lo haremos bien. Profesional, limpio, legal. No quiero que te metas en problemas legales por intentar ayudar a tu hija. Acordamos vernos esa misma tarde en una pequeña fonda a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde dos hombres viejos tomando café de olla no llamarían la atención de nadie. Tomás se veía exactamente igual que hace 15 años cuando nos retiramos, cabello gris, ojos afilados y esa presencia inquebrantable que solo te dan décadas de lidiar con los secretos más oscuros de otras personas. Cuéntamelo todo, dijo, sacando una pequeña libreta. Le conté sobre el día que descubrí a Mauricio con Amanda, sobre las conversaciones que escuché a escondidas, sobre el patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años. Tomás escuchó sin interrumpir, anotando ocasionalmente en su impecable caligrafía. El nombre de la mujer es Amanda, dijiste. ¿Algún apellido? Nunca escuché uno. Pero Mauricio mencionó que la conoció en un congreso. Él es abogado, trabaja principalmente en casos corporativos. Tomás asintió. Con eso me basta para empezar. ¿Cuál es tu límite de tiempo? ¿Qué tan rápido necesitas que cierre esto? Tan rápido como sea posible sin comprometer la calidad de la investigación. Cada día que espero es un día más que Sofía vive una mentira. Entendido. Pero Darío, tienes que estar preparado para lo que esto pueda revelar. A veces, cuando empiezas a jalar un hilo, se desbarata toda la tela. Podría haber mucho más aquí que solo una simple aventura. Pensé en esa advertencia durante los siguientes días mientras Tomás comenzaba su trabajo. Fue minucioso y discreto, usando técnicas que habrían llenado de orgullo a nuestros viejos comandantes. En menos de una semana, había identificado a Amanda Morales, una asistente legal en un despacho de abogados de la competencia, que había asistido al mismo Congreso de Derecho Corporativo que Mauricio 8 meses atrás. Tiene 28 años, divorciada, sin hijos, reportó Tomás durante nuestra segunda reunión. Vive en un departamento a unos 15 minutos de la oficina de tu yerno. Los han visto juntos en restaurantes, en hoteles, e incluso se fueron un fin de semana al Valle de Guadalupe el mes pasado, justo cuando tu hija estaba visitando a su amiga en Guadalajara. Cada pedazo de información se sentía como un clavo en el ataúd del matrimonio de Sofía. Pero me obligué a mantenerme objetivo. Esto no se trataba de mis sentimientos hacia Mauricio. Se trataba de darle a Sofía la información que necesitaba para tomar decisiones sobre su propia vida. Hay más, continuó Tomás, y su expresión se volvió más sombría. He estado rastreando sus registros financieros, de manera legal, por supuesto, a través de información pública y reportes de buró de crédito. Mauricio ha estado gastando dinero en cosas que no cuadran con su estilo de vida con Sofía.
Cenas carísimas en restaurantes que ella no conoce, cargos de hotel cuando ella estaba fuera de la ciudad, compras de joyería en tiendas donde ella jamás compra. ¿De cuánto dinero estamos hablando en los últimos 6 meses? Probablemente unos 300,000 pesos, tal vez más. Y todo sale de tarjetas de crédito que parecen estar únicamente a su nombre. Eso me golpeó como una patada en el estómago. 300,000 pesos era más de lo que yo gastaba en medio año para sobrevivir. Renta, comida, gastos médicos, todo. La forma tan casual en la que Mauricio despilfarraba esa cantidad de dinero en su amante, mientras Sofía se mataba trabajando para aportar al hogar, hizo que me hirviera la sangre. ¿Puedes documentar todo esto? Crear una línea de tiempo, conseguir recibos, armar un panorama completo. Ya estoy en eso. Pero Darío, hay algo más. Algo que podría ser más grave que la infidelidad misma. Tomás sacó un sobre Manila y lo deslizó sobre la mesa. Adentro había estados de cuenta bancarios, reportes de crédito y lo que parecían ser actas constitutivas. Mauricio ha estado armando una especie de negocio por fuera. Una sociedad anónima que se constituyó hace 3 meses. Por lo que puedo ver, tu hija no sabe absolutamente nada al respecto. Estudié los documentos, con la mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué clase de negocio? Eso es lo que sigo intentando averiguar, pero ha estado moviendo dinero hacia esa empresa. Cantidades importantes. Y Amanda Morales, ella aparece como copropietaria. Las implicaciones me cayeron encima de golpe. Esto no era solo una aventura de cama. Esto era Mauricio planeando una estrategia de salida. Estaba construyendo una nueva vida con Amanda, con todo y negocios compartidos. Mientras tanto, Sofía seguía completamente a oscuras. ¿Cuánto tiempo necesitas para darme todo, el panorama completo? 2 semanas, tal vez 3. Quiero asegurarme de que no se nos escape nada. Si esto llega a los tribunales, y probablemente lo hará, tu hija va a necesitar pruebas que soporten cualquier escrutinio. Pasé esas 2 semanas observando a Mauricio con ojos nuevos. Ahora que sabía qué buscar, sus patrones de comportamiento eran tan obvios que dolían. Las noches de horas extras en la oficina que coincidían con cargos en restaurantes al otro lado de la ciudad, los partidos de golf de fin de semana que se alineaban con cargos de hotel, los viajes de negocios que no cuadraban con el calendario de su despacho. Pero lo más doloroso era ver a Sofía. Se estaba esforzando tanto por hacer que su matrimonio funcionara, por ser la esposa perfecta a pesar de la creciente distancia entre ellos. Cocinaba los platillos favoritos de Mauricio, planeaba noches románticas que él siempre encontraba como evadir, y se echaba la culpa cuando lo veía distraído o desinteresado. «Papá, ¿crees que estoy trabajando demasiado?», me preguntó durante una de nuestras llamadas semanales. Mauricio parece tan estresado últimamente, y me pregunto si no lo estoy apoyando lo suficiente. Me tomó cada gramo de autocontrol que poseía a no soltarle la verdad en ese mismo instante, pero sabía que el tiempo lo era todo. Sofía necesitaba enterarse de la traición de Mauricio de la manera correcta, en el momento correcto, y con suficientes pruebas para que la negación fuera imposible. Mauricio, mientras tanto, se había vuelto cada vez más paranoico desde la noche de la cena. Me observaba con cautela durante las reuniones familiares. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una energía nerviosa. Sabía que yo tenía algún tipo de información, pero no lograba descifrar qué era ni cuánto sabía. El avance definitivo llegó en la 3ª semana de la investigación de Tomás. Me llamó un miércoles por la noche, con la emoción evidente en su voz. «Darío, tienes que ver esto. He estado monitoreando sus movimientos, todo legal, en espacios públicos o semipúblicos, y acabo de documentar algo gigantesco». ¿Qué clase de algo? Mauricio y Amanda estuvieron ayer en una agencia de bienes raíces. Están buscando casas juntos. Específicamente, están buscando casas a nombre de Amanda, usando dinero de la cuenta conjunta de su empresa. Tengo fotos de ellos con un agente inmobiliario visitando propiedades en una zona residencial a 1 hora de donde vive Sofía. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Mauricio no solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una vida entera desde cero con Amanda, mientras usaba a Sofía como su red de seguridad financiera. Planeaba dejarla,
pero solo después de haber asegurado su escape y protegido sus propios bienes. Tomás, necesito todo lo que tengas. Cada documento, cada foto, cada maldita prueba. Es hora de decirle la verdad a Sofía. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Una vez que le muestres esta información, no habrá marcha atrás. Su matrimonio se acabó. Pensé en mi hija, trabajando hasta tarde en las noches y los fines de semana intentando salvar un matrimonio que llevaba meses muerto. Pensé en los comentarios crueles de Mauricio, en su desprecio casual, en su arrogante suposición de que podía manipularnos a todos indefinidamente. Su matrimonio se había acabado el día que Mauricio decidió empezar a construir una vida con otra persona. Lo sé, le dije. Solo voy a asegurarme de que ella también lo sepa. A la mañana siguiente, llamaría a Sofía y la invitaría a comer, solo nosotros dos, en algún lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Y le daría el regalo de la verdad, sin importar cuánto nos doliera a los dos. Tomás me entregó el expediente completo una fría mañana de jueves en noviembre. Nos vimos en la misma fonda donde todo había empezado 3 semanas atrás. Pero esta vez, el sobre manila que puso sobre la mesa era grueso, repleto de evidencia que cambiaría la vida de Sofía para siempre. Esto es todo, dijo en voz baja. Sus manos curtidas envolvían una taza de café que ya se había enfriado. Registros financieros, fotografías, una línea de tiempo documentada, actas constitutivas. Es más completo que lo que la mayoría de los abogados de divorcio logran armar en meses de litigio. Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de ver. El primer documento era una línea de tiempo meticulosamente organizada, mostrando 8 meses de la doble vida de Mauricio plasmados en blanco y negro. Asterisco 15 de marzo asterisco primera cena documentada con Amanda Morales en un restaurante francés a 50 kilómetros de la oficina de Sofía. Costo, 4.500 pesos. Asterisco 22 de marzo asterisco cargo de hotel en el Marriott del centro. Ese fin de semana Sofía estaba visitando a su compañera de cuarto de la universidad en Guadalajara. Asterisco 3 de abril asterisco compra en una exclusiva joyería en Polanco. Una pulsera de diamantes, 75.000 pesos. Una joya que jamás le había visto puesta a Sofía. La lista seguía página tras página. Cada entrada era una pequeña traición que sumaba un cuadro devastador de engaño. Pero fue el análisis financiero lo que verdaderamente me dejó sin aliento. Tomás, esto demuestra que Mauricio se ha gastado casi 600.000 pesos en esta aventura. 600.000. ¿De dónde está sacando este dinero? La expresión de Tomás era sombría. Ahí es donde las cosas se complican, Darío. Una parte sale de tarjetas de crédito que están solo a su nombre, lo cual ya es bastante malo. Pero otra parte parece estar saliendo de cuentas mancomunadas que incluyen los ingresos de Sofía. Sentí que el pecho se me apretaba de la rabia. ¿Está usando el dinero de mi hija para financiar su infidelidad? Eso parece. Hay transferencias desde su cuenta de ahorros conjunta. Dinero que, tengo entendido, era para su viaje a Europa la próxima primavera. En lugar de eso, se fue en fines de semana románticos con Amanda, cenas caras y los costos iniciales de su nueva empresa. La nueva empresa. Esa era la pieza que elevaba esto de una simple aventura de cama a algo mucho más calculado y perverso. Según la investigación de Tomás, Mauricio y Amanda habían constituido Soluciones de Consultoría del Pacífico 3 meses atrás, con ambos figurando como socios igualitarios. ¿Qué hace exactamente este negocio? Pregunté, estudiando los papeles notariales. Por lo que puedo ver, está diseñado para ser una firma de consultoría legal especializada en reestructuración corporativa. Pero aquí está el truco. Mauricio ha estado usando su puesto en su despacho actual para identificar clientes potenciales, y luego los desvía hacia esta nueva empresa. Es la jugada clásica de alguien que planea renunciar a su trabajo y llevarse su cartera de clientes con él. ¿Eso es legal? Éticamente cuestionable, como mínimo. Y potencialmente demandable, dependiendo de su contrato laboral. Pero eso no es lo peor. Tomás sacó otro juego de documentos. Mira la dirección del negocio. Estudié los papeles.
La dirección me resultaba familiar, pero me tomó un momento ubicarla. Entonces lo entendí. Esta es la dirección del departamento de Amanda. Exacto. Mauricio, básicamente, está operando un negocio desde la casa de su novia mientras su esposa cree que está trabajando hasta tarde en la oficina. Y escucha esto, según los registros financieros, ha estado cargando los gastos de la empresa a su tarjeta de crédito mancomunada. Material de oficina, equipo de cómputo, hasta muebles. Sofía ha estado financiando, sin saberlo, la infraestructura de la estrategia de escape de su esposo. La traición era tan absoluta, tan metódicamente planeada, que casi me descubrí admirando la fría eficiencia de su ejecución, incluso cuando me revolvía el estómago. Mauricio no solo había tropezado y caído en una aventura. Había orquestado una transición completa hacia una nueva vida, usando los recursos financieros y la confianza emocional de Sofía para costear su huida. Hay más, dijo Tomás, sacando un folder lleno de fotografías. Estas las tomé en las últimas 2 semanas. Quería asegurarme de que la relación siguiera activa antes de que procediéramos. Las fotos dolían a la vista. Mauricio y Amanda en restaurantes, tomados de la mano sobre mesas iluminadas con velas. Mauricio y Amanda entrando y saliendo del edificio de ella. Mauricio y Amanda viendo casas con un agente de bienes raíces, estudiando planos como una pareja planeando su futuro juntos. En una foto particularmente condenatoria, tomada en una joyería, Mauricio estaba examinando lo que claramente eran anillos de compromiso mientras Amanda lo miraba con una emoción desbordante. ¿Cuándo tomaste esta?, pregunté, con la voz convertida en un susurro áspero. El sábado pasado por la tarde. Mientras Sofía estaba trabajando horas extras en esa presentación para la cuenta que le urgía. La ironía me partió el alma. Ella estaba trabajando a destajo para mantener su estilo de vida, mientras él compraba anillos de compromiso para otra mujer. Cerré el folder, incapaz de seguir viendo la evidencia de cómo el esposo de mi hija planeaba un futuro en el que ella no existía. ¿Existe alguna posibilidad de que esto no sea lo que parece? ¿Alguna explicación inocente? Tomás negó con la cabeza. Darío, llevo 20 años haciendo esto. Esto es tan claro como el agua. Mauricio planea dejar a Sofía, pero está intentando hacerlo de una manera que proteja sus bienes y reduzca al mínimo sus obligaciones financieras. El negocio con Amanda le da un lugar donde esconder ingresos. Las tarjetas de crédito separadas hacen que a Sofía le cueste más trabajo rastrear sus gastos. Incluso los tiempos están calculados. Está esperando hasta que Sofía termine su gran proyecto en el trabajo, probablemente para poder argumentar que la carrera de ella es estable y que no necesita pensión alimenticia. La naturaleza estratégica de la traición de Mauricio era lo que más lastimaba. Esto no era un crimen pasional ni un momento de debilidad. Era una campaña calculada para destruir la vida de mi hija mientras él se posicionaba para obtener la máxima ventaja. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté. Eso depende de ti. Y de Sofía. Podrías enfrentar a Mauricio directamente, intentar obligarlo a terminar la aventura y comprometerse de nuevo con su matrimonio. Pero honestamente, basado en lo que he visto, no creo que él quiera salvar el matrimonio. Creo que solo está esperando el momento adecuado para jalar el gatillo. O, le entregas esta información a Sofía y dejas que ella decida cómo manejarlo. Ella podría enfrentarlo. Podría pedirle el divorcio. Podría intentar arreglar las cosas. Pero al menos tomaría esas decisiones sabiendo exactamente a qué se enfrenta. Pensé en mi hija. Probablemente estaba en su oficina en ese mismo instante, trabajando hasta tarde de nuevo, mientras intentaba descifrar por qué su matrimonio se sentía tan frío. Era una mujer inteligente, exitosa en su carrera, pero siempre le había buscado el lado bueno a las personas. Se echaría la culpa por el comportamiento de Mauricio. Se preguntaría en qué se había equivocado, cómo podría haber sido una mejor esposa. Hay una cosa más, dijo Tomás, dudando un poco. Pensé mucho si debía incluir esto, pero creo que tienes que saberlo. Mauricio ha estado investigando leyes de divorcio. Específicamente, cómo minimizar el pago de pensión y cómo proteger bienes durante la disolución matrimonial. Ha sido muy cuidadoso,
usando navegación privada y buscando la información desde computadoras fuera de su oficina. Pero logré rastrear parte de su actividad. ¿Cuánto tiempo lleva investigando esto? Al menos 2 meses. Posiblemente más. 2 meses atrás, Sofía había estado planeando su cena de aniversario, hablando con tanta ilusión sobre un fin de semana romántico que habían reservado. Mientras ella planeaba celebrar su matrimonio, Mauricio estaba investigando cómo terminarlo al menor costo posible para él. Junté todos los documentos y las fotos, deslizándolos de vuelta en el sobre con unas manos que ahora temblaban de pura furia. Tomás, necesito que le saques copias a todo. Juegos completos. Uno para Sofía, uno para el abogado que ella elija, y uno para mis archivos. Ya está hecho. Y Darío, cuando se lo digas, asegúrate de que entienda que nada de esto es culpa suya. En mi experiencia, las víctimas de este nivel de engaño sistemático siempre se culpan a sí mismas primero. Después de que Tomás se fue, me quedé sentado en mi coche en el estacionamiento de la fonda por casi 1 hora, mirando fijamente el sobre que contenía la destrucción del matrimonio de mi hija. Una parte de mí quería manejar directo al despacho de Mauricio y enfrentarlo yo mismo, obligarlo a mirarme a los ojos mientras le detallaba exactamente qué clase de basura de hombre era. Pero yo había aprendido paciencia en mis años de inteligencia. Había aprendido que la información solo es poderosa cuando se usa en el momento correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. Era hora de llamar a Sofía y organizar esa comida. Era hora de darle la verdad, sin importar cuánto nos fuera a doler a los dos. Esa noche, mientras estaba sentado en mi departamento organizando las pruebas en una secuencia lógica, sonó mi teléfono. El nombre de Sofía apareció en la pantalla y, por un segundo, consideré no contestar. ¿Cómo iba a tener una plática trivial sobre su día cuando yo sabía lo que estaba a punto de revelarle? Hola, papá. Su voz sonaba cansada, pero cálida. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, mi niña. ¿Tú cómo la llevas? Suenas agotada. Solo con mucho trabajo. Mauricio se quedó a trabajar hasta tarde otra vez hoy, así que pensé en llamarte para saludarte. Casi no hemos hablado esta semana. Mauricio se quedó a trabajar hasta tarde. Me pregunté si realmente estaba en la oficina, o si estaba con Amanda planeando su futuro mientras Sofía estaba sola en esa casa grande, extrañándolo. Sofía, ¿te gustaría ir a comer conmigo mañana? Solo tú y yo. Siento que hace mucho que no nos sentamos a platicar. Me parece perfecto, papá. Me caería muy bien un respiro de toda esta locura en la oficina. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te parece ese cafecito en el centro? El que tiene los gabinetes escondidos al fondo. Perfecto. A las 12. Ahí te veo. Después de colgar, me quedé en el silencio de mi departamento, rodeado por la evidencia de la traición de su esposo, y me preparé mentalmente para la conversación más difícil de mi vida. Mañana vería cómo el mundo de mi hija se venía abajo. Pero también le daría las herramientas que necesitaba para reconstruirlo bajo sus propios términos. Llegué al café 15 minutos antes y elegí un gabinete en una esquina donde pudiéramos hablar en privado, sin que nadie nos escuchara. El sobremanila descansaba en el asiento junto a mí como un arma cargada, pesando con el poder de destruir el mundo de mi hija. Pedí un café y esperé, ensayando en mi mente cómo empezar la conversación que lo cambiaría todo. Sofía cruzó la puerta exactamente a las 12. Se veía muy profesional en su traje azul marino, pero cargaba en los hombros ese cansancio que ya se había vuelto su sombra constante. Se deslizó en el asiento frente a mí con una sonrisa agotada, y por un instante, mi determinación flaqueó. Se parecía tanto a su madre a esa edad, decidida, llena de esperanza, convencida de que el trabajo duro y el amor podían derribar cualquier obstáculo. Gracias por invitarme, papá. De verdad necesitaba salir de la oficina. Tomó el menú, luego se detuvo y me estudió el rostro. ¿Estás bien? Te ves muy serio. Estoy bien, mi niña. Pero necesitamos hablar de algo importante. La mesera se acercó y Sofía pidió una ensalada que probablemente ni siquiera iba a tocar. Podía ver que su mente seguía a medias en la oficina, pensando en la presentación que había dejado a medias, en los correos que se acumularían mientras ella no estaba.
No tenía idea de que, en la próxima hora, todas sus preocupaciones laborales se volverían completamente irrelevantes. Sofía, empecé, midiendo cada palabra. Tengo que decirte algo sobre Mauricio. Algo que descubrí por accidente y que he estado investigando para asegurarme de tener todos los hechos claros antes de hablar contigo. Su expresión pasó de un interés casual a una preocupación genuina. ¿Qué clase de algo? Papá, me estás asustando. Hace 3 semanas, fui a tu casa a recibir al plomero mientras tú estabas en Monterrey. Mauricio llegó mientras yo estaba ahí, pero no venía solo. Observé su rostro mientras asimilaba la insinuación. El color abandonó sus mejillas, pero negó levemente con la cabeza, como si pudiera espantar lo que yo estaba a punto de decirle. ¿A qué te refieres con que no venía solo? Venía con una mujer llamada Amanda Morales. Estaban intimando. Esto no fue una junta de negocios ni una amistad casual, Sofía. Se estaban comportando como una pareja. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de su vaso de agua. Eso es imposible. Mauricio no haría eso. Ha estado trabajando muchísimo últimamente. Apenas tiene tiempo para mí, mucho menos para. Se apagó, y vi cómo su mente repasaba a toda velocidad sus conversaciones recientes, buscando desesperadamente una explicación que hiciera que esto fuera mentira. Contraté a un investigador privado, continué, con voz suave. Alguien de mi entera confianza, de mis años en el ejército. Necesitaba conocer la magnitud real de lo que estaba pasando antes de decírtelo. ¿Un investigador privado? Su voz fue apenas un susurro. Papá, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Alcancé el sobre. Al menos 8 meses. Probablemente más. Deslicé la línea de tiempo sobre la mesa. Esto documenta su relación desde la primera cena que pudimos verificar hasta la semana pasada. A Sofía le temblaban las manos al tomar las hojas. Observé su rostro mientras leía las fechas, vi el instante exacto en que la realidad le cayó encima como una losa de cemento. 15 de marzo. 22 de marzo. 3 de abril. Cada fecha correspondía a una noche en la que Mauricio había jurado estar trabajando hasta tarde, a un fin de semana en el que dijo que iba a jugar golf, a un viaje de negocios que había parecido innecesariamente largo. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. El fin de semana que fui a Guadalajara a ver a Jimena. Me dijo que tenía que trabajar el sábado, que no podía acompañarme. Pero aquí dice que estaba en un hotel con ella. Sofía, hay más, y va a ser más difícil de escuchar. Le mostré los registros financieros y le expliqué cómo Mauricio había estado usando sus cuentas conjuntas para financiar su infidelidad. Vi cómo su rostro se desmoronaba al darse cuenta de que el dinero que habían estado ahorrando para sus vacaciones, el fondo de emergencias al que ella aportaba religiosamente cada mes, se había gastado en cenas románticas y habitaciones de hotel para Mauricio y su amante. 300,000 pesos, dijo, con la mirada clavada en los números. 300,000 pesos de nuestro dinero. Dinero para el que yo trabajé horas extras. Se pone peor, le dije en voz baja, sacando las actas constitutivas del negocio. Empezaron una empresa juntos. Mauricio ha estado construyendo una nueva vida con esta mujer. Usando tus recursos financieros para pagarla. Sofía leyó los papeles con la atención minuciosa de quien intenta descifrar un idioma extranjero. Como profesional del marketing, entendía perfectamente los documentos de negocios, pero ver el nombre de su esposo enlazado al de otra mujer en una sociedad legal la devastó por completo. Soluciones de Consultoría del Pacífico, leyó en voz alta. Nunca me mencionó que estuviera abriendo un negocio. Nosotros hablamos de todo. Se detuvo y soltó una risa amarga. Yo creía que hablábamos de todo. Sofía, lo siento en el alma. Sé que esto te está destruyendo, pero hay una última cosa que tienes que ver. Le mostré las fotografías. Había dudado mucho si incluirlas, pero sabía que ella necesitaba ver la profundidad del compromiso de Mauricio con esta otra relación. Las revisó despacio, y su respiración se volvía más superficial con cada imagen. La foto de Mauricio y Amanda viendo anillos de compromiso fue el golpe de gracia. Sofía la miró fijamente durante un largo rato,
Luego la dejó con cuidado sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Me va a dejar, dijo a través de sus dedos. ¿Está planeando dejarme por ella? Sí. Creo que sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero basándome en los tiempos, creo que está esperando a que termines tu proyecto actual en la agencia. Ha estado investigando leyes de divorcio, específicamente cómo minimizar el pago de pensión alimenticia. Sofía levantó la vista y vi en sus ojos algo que no le veía desde que era una niña. Una vulnerabilidad absoluta. El tipo de fragilidad que aparece cuando todo tu sistema de creencias se colapsa. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? He sospechado desde aquel día en tu casa. Y lo confirmé hace una semana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba asegurarme de tener suficientes pruebas para que él no pudiera negarlo o manipularte para que dudaras de ti misma. Y porque dudé, pero luego decidí que merecías la verdad absoluta. Sabía que, una vez que te lo dijera, no habría marcha atrás. Tu matrimonio se acabaría. Y quería asegurarme de que tuvieras todas las ventajas posibles cuando eso pasara. Sofía se quedó callada mucho tiempo, mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa. Cuando por fin habló, su voz era firme, pero vacía. Llevo meses echándome la culpa. Él ha estado tan distante, tan crítico. Yo pensaba que estaba trabajando demasiado, que no era una buena esposa. Me he estado matando intentando salvar un matrimonio que él ya había terminado hace meses. Esto no es tu culpa, Sofía. Nada de esto lo es. ¿Seguro? Me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude vivir con alguien durante 3 años y no notar que estaba viviendo una vida completamente distinta? Porque confiabas en él. Porque lo amabas. Porque la gente normal no asume que la persona con la que se casó es capaz de este nivel de engaño. Nuestra comida llegó, pero ninguno de los dos la tocó. Sofía juntó las fotos y los documentos en una pila perfecta, con movimientos precisos y controlados. Reconocí esa actitud. Era su forma de lidiar con situaciones abrumadoras, imponiendo orden sobre el caos. ¿Qué hago ahora?, preguntó por fin. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero enfrentarlo. Quiero aventarle estas fotos en la cara y preguntarle cómo pudo hacerme esto. Quiero gritarle hasta que entienda cuánto me ha lastimado. Esa es una reacción normal. Pero Sofía, necesitas pensar estratégicamente. Mauricio lleva meses planeando esto. Se ha protegido financiera, legal y emocionalmente. Si lo confrontas sin un plan, él tendrá la ventaja. ¿Qué clase de plan? Primero, necesitas un buen abogado de divorcios. Alguien especializado en casos de bienes ocultos y fraude financiero. Segundo, necesitas asegurar tus propias finanzas antes de que él se dé cuenta de que lo sabes. Tercero, necesitas documentar todo en tu propia casa. Cualquier papel, cualquier evidencia, cualquier cosa que pueda desaparecer mágicamente en cuanto él sepa que lo descubriste. Sofía asintió lentamente, y pude ver cómo su mente de directora de marketing tomaba el control, tratando esto como un proyecto que debía gestionarse en lugar de como una catástrofe emocional. ¿Me vas a ayudar?, preguntó. No creo poder hacer esto sola. Por supuesto. Lo que necesites. Tengo que ir a la casa, dijo, levantándose de golpe. Necesito revisar sus cosas, ver qué más ha estado escondiendo. Y tengo que llamar a la oficina y decirles que me voy a tomar unos días. Sofía, espera. La tomé del brazo con suavidad. No vayas a la casa enojada. No dejes que vea que sabes algo hasta que estés lista. ¿Puedes hacer eso? Tomó una respiración profunda y vi cómo se recomponía, sacando fuerzas de reservas que yo no estaba seguro de que ella supiera que tenía. Sí. Puedo hacerlo. Mientras salíamos del café, Sofía se volteó hacia mí una vez más. Papá, gracias. Sé que esto debió ser horrible para ti, saber todo esto y tener que decírmelo. Pero gracias por protegerme. Te amo, mi niña. Vamos a salir de esta. Asintió,
Enderezó los hombros y caminó hacia su coche con una dignidad y una determinación que me recordaron exactamente por qué me sentía tan orgulloso de ser su padre. Mauricio nos había subestimado a los dos, pero estaba a punto de aprender que la familia era mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. 3 días después de nuestra comida en el café, Sofía me llamó a las 6 de la mañana. Su voz sonaba tranquila, firme y completamente distinta a la de la mujer devastada que había dejado en el estacionamiento. Papá. Lo hice. Lo enfrenté anoche. Me senté en la cama, instantáneamente alerta. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Esperé a que llegara de su cena de negocios, que, según la línea de tiempo de tu investigador, en realidad fue una cena con Amanda. Tenía todas las pruebas acomodadas en la mesa de la cocina como si fuera una presentación, los estados de cuenta, las fotos, las actas constitutivas, todo. ¿Qué te dijo? Sofía soltó una risa, pero no había una gota de humor en ella. Primero intentó negarlo. Luego intentó minimizarlo. Dijo que era solo una amistad que se había vuelto complicada. Y cuando se dio cuenta de que yo tenía documentos de todo, se enojó. Empezó a gritarme que yo había violado su privacidad al contratar a un investigador. Su privacidad, repetí, sintiendo cómo se me encendía la sangre. ¡Qué descaro! Sé que la ironía es de no creerse. Pero papá, aquí está el detalle, no le tuve miedo. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí que yo tenía el poder en nuestra relación. No pudo manipularme. No pudo hacerme dudar de lo que estaba viendo, porque yo tenía las pruebas en la mano. Estoy muy orgulloso de ti. Hay más. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularme, cambió de táctica. Empezó a decir que nuestro matrimonio ya estaba mal de todos modos, que nos habíamos distanciado, que tal vez esto era lo mejor. Me dijo que, de hecho, ya planeaba hablar conmigo sobre darnos un tiempo. ¿Y qué le contestaste? Le dije que le iba a ahorrar el trabajo. Que le pedía el divorcio. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Definitivas y poderosas. Mi hija había tomado su decisión y estaba retomando el control de su vida. ¿Estás bien? Le pregunté. Estoy enojada. Me duele. Pero papá, también siento un alivio inmenso. Llevaba meses viviendo con esta sensación de que algo andaba mal, echándome la culpa, esforzándome más para arreglar algo que ya estaba roto. Ahora sé que no era yo. Nunca fui yo. Durante las siguientes semanas, vi a Sofía transformarse. Se mudó de la casa que compartía con Mauricio a un departamento pequeño más cerca de su oficina. Contrató a la licenciada Leticia, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. Y armada con la investigación de Tomás, la licenciada armó un caso que protegió los intereses de Sofía de manera absoluta. Mauricio intentó pelear. Al principio, alegó que el negocio con Amanda era solo un proyecto paralelo, que el dinero que había gastado era suyo para gastarlo como quisiera, y que Sofía estaba siendo vengativa e irracional. Pero cuando la licenciada presentó las pruebas del fraude financiero sistemático y el uso de bienes conyugales para financiar una infidelidad, el abogado de Mauricio le recomendó de inmediato llegar a un acuerdo. El acuerdo prenupcial que él exigió antes de casarse juega a nuestro favor, le explicó la licenciada Leticia a Sofía durante una de sus reuniones. Estaba diseñado para proteger los bienes de él, pero también significa que no puede reclamar ningún interés sobre tus cuentas para el retiro ni sobre la herencia de tu madre. Y dada la evidencia de mala conducta financiera, podemos exigir el reembolso de los fondos matrimoniales que se gastó en su aventura. El acuerdo se firmó 6 semanas después de que Sofía hubiera confrontado a Mauricio. Ella conservó sus ahorros, recibió el reembolso del dinero que Mauricio se había gastado en Amanda, y salió de su matrimonio con la dignidad intacta y su futuro asegurado. Pero el cambio más importante estaba en la propia Sofía. La mujer que se había estado matando de cansancio intentando salvar un matrimonio que llevaba meses muerto, había desaparecido. En su lugar había alguien segura de sí misma, enfocada y genuinamente feliz por primera vez en años. Me dieron el ascenso, me contó durante una cena en un restaurante que ella eligió. No era un lugar que Mauricio hubiera aprobado, sino un sitio con comida excelente y un ambiente cálido. Directora senior de marketing.
20% de aumento y mi propio equipo. Y lo mejor de todo, no tuve que preocuparme por cómo esto afectaría el ego de Mauricio. Felicidades, mi niña. Has trabajado muy duro para esto. He estado pensando en eso, dijo, enredando la pasta en su tenedor. Sí, trabajé duro, pero también me frenaba a mí misma. Tenía miedo de que tener demasiado éxito fuera a amenazar a Mauricio. Rechacé oportunidades, trabajé tras bambalinas en lugar de tomar el crédito, me hice chiquita para que él pudiera sentirse grande. Y ahora ya no voy a hacerme chiquita por nadie. La conversación pasó a temas más ligeros, pero me descubrí observando a mi hija durante toda la velada, maravillado por el cambio en ella. La tensión que había habitado en sus hombros durante años había desaparecido. Se reía con más facilidad, hablaba con más seguridad y parecía ocupar más espacio en el mundo. Mientras nos preparábamos para irnos, Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Papá, tengo que darte las gracias de nuevo. No solo por descubrir la verdad sobre Mauricio, sino por cómo lo manejaste. Podrías haberme dicho simplemente lo que viste ese día, pero en lugar de eso te aseguraste de que yo tuviera cada pieza de información necesaria para protegerme. Aprendí hace mucho tiempo que la información solo tiene poder cuando es completa y exacta. Hay algo más, continuó. La noche que Mauricio te humilló en la cena, cuando hizo ese comentario de que lamieras la comida del piso, yo debía haberte defendido. Debí haberme levantado y decirle que su comportamiento era inaceptable. Perdóname por no haberlo hecho. Estabas en una posición imposible. No. Estaba en una relación que me había entrenado para evitar el conflicto, para suavizar las cosas, para fingir que los problemas no existían en lugar de enfrentarlos. Pero esa ya no es la mujer que quiero ser. 2 meses después, Sofía me llamó para contarme sobre una cena que iba a organizar. Solo unos amigos del trabajo, nada elegante, pero quiero que vengas. Me di cuenta de que nunca te he invitado a mi nuevo departamento. El departamento de Sofía era todo lo que su casa con Mauricio no había sido. Cálido, cómodo, lleno de fotografías y libros y ese tipo de toques personales que hacen que un espacio se sienta como un hogar. Lo había decorado enteramente según sus propios gustos, sin considerar las preferencias ni las opiniones de nadie más. La cena fue pequeña pero llena de vida. Sus colegas claramente la respetaban, y varios de ellos mencionaron proyectos que ella estaba liderando, innovaciones que había implementado y reconocimientos que había recibido. Me sentí estallar de orgullo, no solo por su éxito profesional, sino por la confianza con la que ahora caminaba por su propia vida. Después de que los invitados se fueron, Sofía y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Tengo algo que contarte, dijo, y su voz llevaba una nota de emoción que no le escuchaba en años. ¿De qué se trata? Me topé a Mauricio la semana pasada. En el súper, de todos los lugares posibles. Estaba con Amanda. Me tensé, preguntándome si verlos juntos había reabierto viejas heridas. ¿Y cómo te sentiste? Fue incómodo por unos 30 segundos, y luego, nada. No sentí nada. Ni coraje, ni dolor, ni arrepentimiento. Lo miré y me pregunté qué le había visto en primer lugar, como pude haber pensado alguna vez que él valía todo el esfuerzo que le puse a nuestro matrimonio. Esa es una buena señal. Se veía sorprendido de verme. Me preguntó cómo estaba, si estaba saliendo con alguien. Creo que esperaba verme devastada, tal vez tenía la esperanza de que yo me estuviera cayendo a pedazos sin él. ¿Y qué le dijiste? Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que le veía en años. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Y luego me di la vuelta y me fui. ¿Y cómo se lo tomó? No lo sé. Y no me importa. Esa es la mejor parte, papá. Genuinamente ya no me importa lo que Mauricio piense de mí. Su opinión ya no tiene ningún poder sobre mi vida. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. Había comenzado con mi humillación en una cena, con la crueldad casual de Mauricio y el silencio de mi hija. Pero había terminado con nosotros dos más fuertes, más honestos y más unidos de lo que habíamos estado en años. El hombre que había creído que podía hacerme menos,
que había pensado que podía tratarme como a un viejo irrelevante, me había dado, sin querer, el regalo más grande posible. Su arrogancia había creado las circunstancias que me permitieron proteger a mi hija y ayudarla a recuperar su vida. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, Sofía me llamó con noticias que me tomaron por sorpresa. Estoy pensando en volver a salir con alguien, me dijo. Hay alguien en el trabajo, de hecho, alguien a quien conozco desde hace tiempo, pero en quien nunca me fijé cuando estaba casada. Me invitó a tomar un café. ¿Y cómo te sientes con eso? Nerviosa. Pero emocionada. Y papá, esta vez no me voy a conformar. Ahora sé lo que valgo y no voy a aceptar menos de lo que merezco. Un año después, Sofía trajo a Diego a nuestra comida de domingo en mi departamento. Él no se parecía en nada a Mauricio. Era más callado, más amable, alguien que parecía genuinamente interesado en lo que Sofía tenía que decir, y que estaba orgulloso de sus logros. Cuando ella hablaba de su trabajo, él escuchaba con total atención y hacía preguntas inteligentes. Cuando ella mencionaba un problema con el que estaba lidiando, él le ofrecía su apoyo sin intentar resolverlo por ella. Y, lo más importante, me trataba con respeto. No con esa cortesía teatral que mostraba Mauricio, sino con un interés genuino en mis opiniones y en mis historias. Me preguntó sobre mi servicio militar, sobre mis opiniones del mundo, sobre mi relación con Sofía. Parecía entender que amar a mi hija significaba respetar a las personas que eran importantes para ella. Mientras los veía juntos, me di cuenta de que la traición de Mauricio había sido una bendición disfrazada. Había obligado a Sofía a examinar qué era lo que realmente quería en una relación, a entender su propio valor y a negarse a aceptar migajas. La mujer que estaba sentada a mi mesa era más fuerte, más feliz y más segura de lo que jamás había sido durante su matrimonio. Esa noche, después de que Sofía y Diego se fueron, me quedé sentado en el silencio de mi departamento y pensé en los eventos que nos habían traído hasta aquí. Mauricio había intentado humillarme, hacerme sentir impotente y descartable. En lugar de eso, había despertado en mí algo que llevaba dormido desde mi retiro, el pensamiento estratégico, la planeación cuidadosa, los instintos protectores que también me habían servido durante mi carrera militar. Al intentar hacerme menos, Mauricio me había recordado exactamente quién era yo. Y al descubrir su engaño, pude darle a mi hija el regalo más importante que un padre puede ofrecer, la información que necesitaba para protegerse y el apoyo que necesitaba para construir una vida mejor. La última vez que vi a Mauricio fue en un restaurante en el centro, casi 2 años después del divorcio. Estaba solo. Se veía más viejo y más cansado de lo que recordaba. Me vio desde el otro lado del salón y asintió con rigidez. Yo le devolví el gesto, sin sentir nada más que una leve sensación de satisfacción. El hombre que alguna vez había parecido tan poderoso, tan en control de la dinámica de nuestra familia, ahora se veía exactamente como lo que era, alguien que había cambiado un amor genuino por una emoción temporal, y que había descubierto, demasiado tarde, todo lo que había perdido. Pensé en acercarme a su mesa, en decirle que Sofía estaba comprometida con un hombre que la amaba y la respetaba, que le habían vuelto a dar un ascenso y que estaba más feliz de lo que yo la había visto en toda su vida. Pero me di cuenta de que él ya no merecía actualizaciones sobre la vida de mi hija. Había perdido ese derecho en el instante en que eligió traicionar su confianza para construir un futuro con alguien más. En lugar de eso, terminé mi cena y me fui a casa, a mi departamento tranquilo, donde una foto enmarcada de Sofía y Diego descansaba sobre la mesa de la cocina, justo al lado del crucigrama que yo resolvía todas las mañanas. Era una vida sencilla, pero era honesta, genuina y llena de personas que se valoraban mutuamente. Mauricio me había enseñado una gran lección aquella noche en la que intentó humillarme. Me había recordado que el respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que te ganas con tus acciones, con tu carácter y con la forma en que tratas a los demás. Y me había demostrado que, a veces, la respuesta más poderosa ante la crueldad no es la furia ni la venganza, sino la paciencia, la estrategia y la silenciosa satisfacción de ayudar a que la justicia prevalezca. Mi hija era libre, era feliz y estaba construyendo una vida con alguien que sí la merecía. Y yo había jugado un papel para hacerlo posible. A mis 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender a las personas que amas, y que a veces,
La mejor venganza de todas es, simplemente, ayudar a la gente buena a construir una vida mejor.